Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturiano. Iniciativa Pol Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! ¿Y la Yume? ¿Qué? ¿Por qué te aprendían? Xera presenta Yume. Teatro Campo Amor, 16 de xunio, 20 horas. Entraes a la venta. Quiero viajar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los míos guajes estudien asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa Pol Asturiano. Seguimos en Iniciativa Pol Asturiano Nesondes y en este caso vamos a hablar de música. Y el grupo Sera, el grupo musical Sera, presenta en el Teatro Campo Amor el próximo 16 de xunu el so cabero traballo Yume en formato de sonido 5.1, un traballo que ya presentaren en el Niemeyer de Avilés, pero en este caso van llevarlo a la capital de Asturias y para ello vamos a hablar a través de la línea telefónica con uno de los dos componentes que non lle outro que Verbal. Verbal, muy bones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, por segunda vegada Sera ofre al público la posibilidad de disfrutar de un concierto en sonido 5.1 Asturias, después de una buena acogida de la presentación de Yume en el concierto del Centro Niemeyer, ¿no? Pues sí, parece que gustó la idea, hay mucha expectación con el tema de hacer sonido surround en los directos, porque este un formato ya pudiéramos sentir siempre, bueno, en el home cinema y en todo lo que hoy podemos encontrar en el mundo multimedia, ¿no? Y un formato basado en 4 altavoces que te rodeen, 2 frontales, 2 traseros y uno central y otro más que lleva la línea de baixos, lo que llamaríamos los graves, ¿no? Y en esta subdivisión del sonido podemos hacer, pues bueno, de películas a la música de las películas y evidentemente el concepto del concierto estaba ahí, pero no se hubiera profundizado mucho todavía en esta talla. Y Verbal, estamos falando para la xente que evidentemente non pudo estar na Avilés nese Centro Niemeyer, nese primer ensayo, nese primer posibilidad de huellar este concierto que llamamos formato de sonido 5.1, pero además neste caso Verbal dase un paso más adelante sonorizando un teatro como lle el Teatro Campo Amor, que non está concebido para este tipo de espectáculos, ¿no? Y tal reto. En Entamo, el Campo Amor non existía como que dice el cine en cuanto se construía aquella el teatro, no era lo mismo que en el Niemeyer y que la Llaboral, bueno, la Llaboral foi posterior, pero realmente non estaba concebido con la idea de hacer este sistema 5.1, o sea, de hacer un rodeamiento de la xente de altavoces, ¿no? El teatro lle el más antiguo en pie de España, por lo que se tiene información, ¿no? Y entonces también supone un hecho histórico importante para la música en todo lo que lleva península entera, incluyendo Portugal y también en Asturias, evidentemente, ¿no? Entonces el reto está ahí, está en que lleva un espacio muy heterogéneo, entonces es muy complicado
entonces apostamos por ello y estamos bastante contentos, emocionados y bueno, y un poco nerviosos a ver si salta tal y tal y como lo tenemos todo en mente. Y Verbal, ¿dónde surde la posibilidad de hacer este espectáculo, este trabajo Yume en el Teatro Campo Amor? ¿Cómo surden todas esas negociaciones o cómo se piensa en ello? El objetivo del Campo Amor ya era muy antiguo. Bueno, en realidad todo el que se hubiera criado en Asturias y hubiera digo los primeros pinitos lo que llena el mundo del arte escénico y todo esto, tiene como referente el Campo Amor porque lle como quien dice la reina de la corona, ¿no? En el sentido de los espacios escénicos. Ya no solo por la antigüedad, por lo que hubiéramos vivido allí siendo de los primeros llaos donde pudiéramos ir, en el Xovillanos del Campo Amor, pero bueno, el Campo Amor, a ver ese más del Campo Amor por el tema de que lle nubieu y que collen más de paso muchas veces a mucha más gente de todo lo que lle Oriente y Occidente de Asturias que lo que lle Xixón. Pues sí, en ese sentido el Campo Amor ya era un objetivo al que habíamos presentado varios proyectos. Lo que pasa es que en este momento, después de lo del Niemeyer y del push mediático también que tuvo el Niemeyer, porque fue retransmitido el concierto en estéreo, bueno, no fue en 5.1, pero bueno, lo que fue el fecho artístico viose por la televisión, ¿no? Entre esto y bueno, la seriedad de los proyectos que llevábamos presentando ellos al Ayuntamiento de Ubiu de años para acá, parece que hubo un interés definitivo, ¿no? Entonces consultar en los espacios donde podríamos presentar este proyecto en Ubiu, y entonces fue cuando nosotros dijimos vamos a ponerlo en el Campo Amor, vamos a hacerlo en el Campo Amor. Y bueno, contamos al final con la colaboración del Ayuntamiento de Ubiu en el sentido logístico, yo creo que bastante bien, muy correctos y lleven trabajando bastante correcto en todo esto para que se haga bien. Y aparte, Verbal, porque recibisteis el premio AMAS, el premio a Mellor Música Asturiana, a Mellor Directos, que estamos falando de un espectáculo que comentamos a la xente. Yo tuve la oportunidad personal de ir al espectáculo en Niemeyer, en Avilés, pero digo, comentamos a la xente a que saber ese 16 de xuno al Teatro Campo Amor, porque hay un espectáculo que merece mucho la pena. Yo sí animo a todos y a todos a que intenten ir sobre todo a los que no lo hubieran visto. Los que lo vieron en el Niemeyer ya saben lo que lleve, ya entienden el mensaje, ya siguieron toda la historia, una historia muy existencial como casi todo lo que te hiciera, pero en este caso yo creo que bien conjugado en el escenario, donde tenemos un apartado musical y un apartado visual y bueno, y unos pluses que hay entre cantares que permiten mucho entender una historia sin muchas palabras a lo mejor, pero con suficientes conceptos como para entender igual la perspectiva que tenemos universal en Xera de enfocar las cosas, ¿no? Una perspectiva que parte de lo asturiano como de algo pequeño dentro de lo que es el valor cultural que hay en todo el mundo, pero importante por el peso que lleva, dado que ya antiguo y que ya es real y que ya es un fruto de una experiencia humana, como ya la experiencia en concreto de Asturias, en la lengua asturiana y en lo que son los conceptos que rodean al argumento. Yo anímolos a que vayan al Campo Amor si quieren a lo mejor entender esa talla que tiene el mundo de Xera y el mundo musical asturiano, que somos una parte de él y que me parece importante que se conozca todas también, para que no lo viera. Y Verbal, falando del espectáculo en sí, al igual que en la pasada ocasión, acompañarán al grupo el coro Los Peques del León de Oro, banda de gaites La Raitana y la batucada Matunacay, a los que se junten una colaboración muy especial la banda de gaites Yariegu, ¿no? Eso iba a comentar, sí, porque yo una información que perdió en alguno de los medios que hicieron difusión de esto y que es importante decirlo. Yariegu quiero, juntarse a La Raitana para intentar reforzar un poco más el impacto de la aparición de las bandas de gaites como el concepto que también resulta novedad en la escena de Xera, ya que en Ñume pudimos incluir nuevas colaboraciones. Realmente metimos ahí porque llevamos mucho tiempo sin tener claro cómo hacerlo por el componente electrónico que tenemos y la coordinación que esto supone en el sentido, y definitivamente puedo hacerse en Yume, y ahora teniendo la oportunidad de hacerlo de nuevo, pues vamos a intentar que el apartado de la banda gaites sea lo más masivo posible, que no solamente sea la buena colaboración que ya tuvimos en el disco con La Raitana, sino que también véase que toda banda gaites tendría que estar allí y que la representación que pretenderemos llegue más y menos que eso, que la de todas las bandas de gaites.
Y están a la venta ya las entradas disponibles en la taquilla del Teatro Campoamor y a través de Casas Tour Ticket Express, ¿no? Sí, efectivamente, ya desde la semana pasada ya podemos mercales y bueno, y ahí están. Bueno, la diferencia siempre, ¿no? Que todo lo que hagas telemáticamente tiene €1, creo que en este caso de plus de gestión, y bueno, el que quiera ahorrarse puede ir hasta la taquilla, no hay ningún problema. Yo animo a los a que busquen la mena más afalladiza para cada uno. Y estamos falando, como decíamos, con Verbal, que es miembro del grupo Sera, un grupo de musical asturiano que presenta un formato no muy habitual de sonido 5.1 en el Teatro Campoamor el próximo 16 de xuno, el socavero traballo Yume. Dicías que lleva muchísimo traballo, ya nos lo comentabes en otra ocasión que falaremos, pero que estáis trabajando perduro estos caberos días en antes de esta segunda vegada que vais a presentar este espectáculo, ¿no, Verbal? Pues sí, porque, a ver, aparte de repasar y pulir todo lo que teníamos ya montado para Niemeyer, estamos haciendo eso, los cambios necesarios para que se pueda hacer con total garantía en el espacio del Campoamor, con todas las dificultades que esto supone, y también estamos intentando incluir algún detalle más que hubiéramos querido hacer para la presentación del Niemeyer y que nos quedó un poco en el tintero por razones a lo mejor de agenda de aquella, ¿no? Y sí, bueno, ahí está un trabajo que nos está llevando, pues como siempre, acumúlense las cosas y pones a trabajar y empieces ahí a echar tiempo y acumúlese el tiempo y no pares quieto, y que eso hacerlo todo bien. Entonces pues el tiempo no tiene límite, tienes que hacerlo bien. Entonces estamos ahí, sí, muy liados, muy ocupados con este tema. ¿Tienes pensado, Verbal, después de trabajar, presentarlo en Avilés, presentarlo en este caso el próximo 16 de xuno en Uvieu, ¿tienes pensado en ir por otros lugares de Asturias o de la península o otros países europeos? Por supuesto. O sea, el trabajo ahí está, y para mí hay un mensaje muy guapo para poder disfrutar en cualquier espacio que lo quiera. El concepto está siempre disponible. O sea que tienes pensado en un futuro la posibilidad de presentarlo en otras ciudades de Asturias, ¿no? Sí, de Asturias y del mundo. Tenemos todo el proyecto traducido a varias lenguas. De hecho, hicimos varios proyectos para hacer la difusión del DVD en entamos de año que no consiguieron collar, y bueno, y la opción que hemos dado, y evidentemente poder salir con ello para afuera. Lo que pasa es que ahora estamos centrados en acabar esto e intentar lograr los pequeños pasinos de más que intentamos que cuallen en esta vegada. Pues más nada, damos la enhorabona por este trabajo que estáis haciendo. En este caso, como digo, camentamos a la xente a que saber el próximo 16 de xuno al Teatro Campoamor a la presentación de este formato de sonido 5.1 de este grupo Sera, este trabajo Yume, y que, como decíamos, tuvimos la oportunidad de goyarlo en el Niemeyer. Solo para rematar, una última entruga, Verbal, ¿esperáis que tenga una buena acogida como la tuvo en el centro Niemeyer? Para nos, el hecho de que vaya la gente allí, aunque solo tenga un grupo de 10 personas en el centro del patio butacas, para nos un impacto importante. O sea, siempre es importante que vaya cualquier gente. No vamos a enalborar la bandera de que tiene que estar lleno para que sea perfecto. No, nunca fue así, porque entendemos que tampoco todo el mundo puede tener el tiempo que debería tener para la cultura, que querría tener para la cultura, y no somos nadie para ponerles una pistola en la cabeza y decir vete para allá. Aceptamos las cosas como están, ¿no? Y aguamos porque sean mejores, y estoy de seguro que de aquel que vaya para allá va a ir con todo el coral, va a sentirlo con todo el coral y va a marchar feliz, como queremos que marchen. Así que va a ser un éxito en el sentido que va a tener que ser, nada más. Pues muchísimas gracias, Verbal, por atendernos una vegada más, y bueno, pues como decíamos, un espectáculo que merece mucho la pena de ir huellar, en este caso al Teatro Campoamor, un reto para el grupo Sera, el grupo musical Sera, música electrónica, una música pernueva en Asturias, y que préstanos por la vida que bueno, tengáis estos proyectos. Más nada, Verbal, muchísimas gracias por atendernos una vegada más. Un saludín. Muy bien, Samuel, venga, un abrazo para todos. Hasta luego. ¿Y la Yume? ¿Qué? ¿Por qué te aprendí algo? Sera presenta Yume.
Teatro Campoamor, 16 de xunio, 20 horas. Entraes a la venta. Somos escolinos del Colegio Suramérica de Cuidelo y Interesa sentir iniciativa pola Asturiano Nesondes. Seguimos na iniciativa pola Asturiano Nesondes e neste caso préstanos que llevezu nel noso programa facelo de semes en cuando falar col presidente de Iniciativa pola Asturiano Ignacio Galán. Ignacio Galán, moi bones. Hola, muy buenas, Samuel, gracias por atendernos siempre y difundir toda la actividad de la organización y de tanta gente que trabaja por el idioma y que, bueno, pues tienen un espacio muy interesante en el programa. Lo que nos presta lle de semes en cuando falar contigo por delles temáticas para que nos pongas un poquín al día de lo que lle la propia asociación. Entamamos por ti mesmo, recibiste fai pouco el premio Pepe Campo de monólogo e la cuarta vegada que te lo da la Sociedad de Humanitarios de San Martín. Explícanos un poquitín en qué consiste este premio que ya recibes por cuarta vegada y qué supón para ti ese reconocimiento, esa reconocencia año tras año. Bueno, pues estoy muy contento, la verdad, porque bueno, yo un premio que sí que es verdad que ya repito y que me presta, ¿no? Porque, bueno, organízalo, como bien dices, la Sociedad Humanitaria San Martín y es un concurso en el que se busca revitalizar el género del monólogo, mantenerlo, actualizarlo a los tiempos de anguaño, ¿no? El monólogo asturiano que, bueno, pues tiene una tan larga historia, ¿no? Y una influencia en Asturias y uno de los géneros más importantes de la literatura y de las artes escénicas, ¿no? Y bueno, pues yo desde va muchos años ya trabajo en el campo de la modernización del monólogo, de buscar nuevos temas, nuevas formas, teniendo, ¿no?, la línea nuestra de la tradición del monólogo asturiano. Y en ese sentido, bueno, pues muy contento de que por el texto que presenté, que en este caso ya era un texto dedicado a la Navidad, pues buscando el tono humorístico, ¿no?, que requiere un monólogo. Y nada, pues el día 12 de xunio parece que va a ser la entrega en Morea y nada, encantado como siempre de compartir tiempo con la gente de la Sociedad Humanitaria de San Martín, que son una gente que bien pues usando el asturiano con normalidad, dando presencia y fai un labor muy importante por la cultura y en el concello de ayer. Ignacio, aparte el monólogo en asturiano porque, bueno, siempre se fala agora lo que son anguaño, todo este de stand-up up comedy, bueno, lo que lle un pouco Club de la Comedia, todas estas cosas que se ven pela televisión, pero este monólogo y un monólogo que tiene una tradición de cuantallano. Pues sí, el monólogo en Asturias y evidente que se pierde en el tiempo porque no sabemos exactamente dónde está ese origen, probablemente pues pase el tiempo de la Edad Media y llega hasta los nuestros días, ¿no? Y de verdad que con una vitalidad muy importante a lo largo de todo el siglo XX pues fue el género que más se caltuvo, ¿no? Cuando el tiempo de la dictadura, donde la literatura asturiana vivió los momentos más floxos, más tal, y era el monólogo el que consiguió un poco tener ese filo de continuidad de la nuestra literatura. Había producción de otras cosas, pero lo principal en ese tiempo, pues quizás por el tono humorístico y por ser un tema más popular, pues estuvo más vivo en esos años. Y llegado un momento nuevo para la literatura asturiana, como el que vivimos en 30, 40 años, llegaba el momento de renovarlo, y hubo de ellos intentos y creo que hay un asentamiento de lo que es una nueva forma de ver el monólogo, ¿no? Hay gente que sigue una línea más tradicional, teniendo un poco el estilo, ¿no?, tradicional del paisano, vestido de paisano de aldea, el monólogo que trata temas normalmente vencellados al mundo más rural. Y también, bueno, pues otra gente que venimos haciendo otra línea distinta, más apegada a eso, al stand-up comedy, ¿no?, que es un género que muy cercano al nuestro y que puede fusionarse muy bien y que funciona muy bien en la televisión, que funciona muy bien como espectáculo y que también, bueno, pues vino funcionando en estos años en ellos programas de la TPA y también, bueno, pues en espectáculos, en los Chigres, son de una manera de continuar de dos maneras distintas que son complementarias y que creo que, bueno, al final siguen dando impulso al idioma y a nuestra cultura y eso es importantísimo. Además dices que tienen una vitalidad en forma bona, ¿no? Sí, porque, bueno, yo un género que yo muy agradecido, ¿no? Por lo menos para mí,
que escribo también otros géneros, poesía, narrativa, ensayo, pues sí que pues recibes felicitaciones en ocasiones y tal, pero nunca estás seguro, ¿no?, del todo de la veracidad de esa felicitación. Por embargo, con el monólogo ves al actor echándolo en un teatro, echándolo en un chigre, echándolo en cualquier espacio, y si ves que la gente está riéndose, si ves que la gente está pasándolo bien, sabes que si esto funciona y gusta. Entonces, bueno, es bastante satisfactorio en ese sentido de comprobar realmente si hiciste bien el tu trabajo como escritor, en este caso de monólogos. Y parece ser que, bueno, de momento va funcionando a la vista del premio Pepe Campo. Pois vamos, damoste la enhorabona e préstanos pola vida que te den este premio. Como damos de asunto, Ignacio, falamos de lo que sempre está facendo Iniciativa Polo Asturiano, de que está tentando estar en diferentes lugares onde se fala, onde se alderica al rollo de la lingua asturiana. Falamos fai unos días unha charla en Ateneo Libertario de Ubiu al rollo de la lingua, tuvo convidado Iniciativa Polo Asturiano. Creo que una charla interesante, con bastante público, fue prestosa, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de lo que se faló allí? Pues muy interesante, sí, bajo el título de ¿qué pasa con la lingua? Un título bastante abierto, pero que daba para mucho, o sea, precisamente permitía que el alderique fuera muy abierto y que diera para hablar de muchas cosas alrededor de la lengua asturiana. Pues convocaronnos a Iniciativa Polo Asturiano y a otras organizaciones, a Reciella, Familias Polo Asturiano y Trafego, además del gestor cultural Dolfo Camilo Díaz. Pues allí tuvimos los cuatro, y la gente también que participó de este acto, pues hablando un poco un poco haciendo análisis de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal en el campo de la reivindicación lingüística, en el campo de conectar con la gente de Asturias para sumarlos, ¿no?, a la importante labor que tenemos que hacer por el idioma para conseguir que se caltenga en el futuro. Y bueno, salieron reflexiones muy interesantes, ¿no? Ahora que vemos da cuando, pues na prensa, algunas personas del asturianismo, por ejemplo, falando, ¿no?, del desánimo, ¿no?, del mal momento que vive. Yo pues hice un llamado también un poco al ánimo y a pensar que, bueno, hay gente que lleva muchos años y que probablemente tenga un cansancio vital y que ya entendible, pero que hay también mucha gente que tenemos pues todo el ánimo y realmente todo el enfoque en el futuro, y que creemos que con mucho trabajo podemos llevar adelante un cambio en Asturias realmente importante que lleve a salvar a la lengua asturiana, aunque viva momentos que son ya innegables, son momentos malos. La lengua asturiana vive un momento malo y que va a costar mucho cambiar esa tendencia hacia la desaparición del idioma, que es a lo que nos lleva a la situación actual. Pero no es imposible y al revés, vamos, solo necesitamos de la voluntad de los asturianos y de convencerlos y de convencer cada vez a más gente, luchando, como sabemos, pues muchas veces contra los poderes que no quieren esto, contra algunos sectores, pero que la sociedad en general, yo estoy seguro y hay datos ahí, ¿no?, de que apoyen a la lengua asturiana y apoyen en su futuro. No hay más que ver las matriculaciones en la asignatura de asturiano, que es voluntaria, y cómo año a año suben, y cómo cada vez más asturianos quieren que los fíos tengan esa asignatura y por lo menos tengan ese contacto y aprendan la lengua en la escuela, además de en casa. No, préstanos aparte que des esa visión positiva, porque bueno, lo que se algame ye luchando y ye pues denunciando y entre todos y todos pues poniendo pues una piedrina cada uno para construir ese futuro. El desánimo solo lleva a dos cosas: uno, a convertirse en una excusa para no hacer cosas, ¿no? No podemos utilizar el desánimo y la falta de optimismo como excusa para quedar con los brazos cruzados, que es lo que pasa con algunas personas, ¿no? No, oye, que esto está muy mal, no, vamos a darle la vuelta a la situación, vamos a intentarlo, y eso intenta seguirse con trabajo, no queda otra. Trabajando duro y siguiendo para adelante. Y uniendo a esto, Ignacio, ya para rematar esta pequeña entrevista que nos presta a hacer siempre contigo como presidente de Iniciativa, lo que ya el tema de salió una prensa de ellos pilancos que tuvo la propia Iniciativa Polo Asturiano para presentar una solicitud en el idioma de Nuesu en el Concello de Ubieu. ¿Puedes contarnos un poco? Porque creo que en los últimos días hay una moción en el Concello por parte de una agrupación política. ¿Puedes contarnos un poquitín? Pues cuento, pues nada, al que
que non conoce el caso, algunos de nuestros oyentes, aunque sé que los que me siguen informados, hubo un caso, ¿no?, pues en el Ayuntamiento de Uvieu en el que se presentó un documento en asturiano pidiendo una solicitud de un espacio público. Bueno, el documento al fin y al cabo da igual, lo importante es que se presentó en asturiano y que no se permitió, prohibiendo por tanto a un ciudadano, en este caso un miembro de Iniciativa Polo Asturiano, usar el asturiano ante la administración, y esto va contra la ley y esto es inadmisible. Y entonces, bueno, fíjose esa reclamación tanto al Ayuntamiento de Uvieu como a la Procuradora General de Asturias, a la Defensora del Pueblo, y hubo una respuesta por parte también de los esfuerzos que están en el grupo, que están en el pleno del Ayuntamiento de Uvieu, ¿no? En este caso el grupo de Izquierda Unida pues anunció que va a llevar al pleno pues una moción sobre este asunto, buscando solucionar esto y que no vuelva a pasar, que los asturianos que quieran dirigirse a la administración, a su lengua, en el Ayuntamiento de Uvieu, puedan hacerlo sin problemas. Y un poco la verdad que estamos contentos de que haya una respuesta política a esto, porque ya es donde se tienen que solucionar las cosas, los plenos y la propia administración, darse cuenta de que esto ya es inadmisible. No podemos permitir que un ciudadano, pues por mor de que usa otra lengua, se haya marginado por las administraciones. Y es muy grave, pero esperamos que esto tenga una respuesta y una rectificación por parte del ayuntamiento, y que convirtamos este problema en una oportunidad de mejorar la situación del idioma, en este caso en la capital de Asturias. No, pero estaríame, Ignacio, eso, para rematar y para esclarear a la gente que nos esté sintiendo, que hay una cosa que está incumpliendo una ley, ¿no? El que no se, en que en todos, porque habrá gente que preste a lo mejor presentar un escrito, que hay una ley de uso y promoción del asturiano que permite presentar eso en cualquier administración, bien sea municipal o bien sea el principal, ¿no? Eso es la interpretación que hacemos nosotros de la ley, por lo menos, y que entendemos que tienen que hacerse, pero ya que aparte hay otras leyes mucho más superiores, aparte de esa ley de uso, como ya la propia Constitución española, que no permite que se margine a nadie por el uso de una otra lengua propia de este Estado, ¿no?, en el que vivimos. Y por lo tanto, aparte de, la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, un tratado firmado por España y que garantiza, o debería garantizar, que el Estado del que forma parte el Ayuntamiento no margina a los ciudadanos por usar la su lengua. Esto yo veo que, forma parte de los derechos mínimos y elementales de la gente, el poder expresarse en su idioma. Después ya hablaremos, ¿no?, de que el Ayuntamiento use el asturiano, que también lo que tiene que hacer, pero ya que lo elemental, lo mínimo, y el respeto a ese derecho del ciudadano a expresarse en su lengua. Hola, soy María Cotiello y mando un saludín a todos los que están sintiendo Iniciativa Polo Asturiano en Sondes. ¿Y la Yume? ¿Qué? ¿Por qué te aprendía? Xera presenta Yume. Teatro Campomor, 16 de xunio, 20 horas. Entraes a la venta. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que para poneros en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡ta llueu!